Este tema que realmente fue muy elogiable de parte de un médico oriundo de nuestra ciudad, profesor universitario de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando de Jonathan Mareco, quien asistió junto a otra médica, creo que era de la provincia de Chaco, en un vuelo de la compañía holandesa KLM a una pasajera que se había descompensado. Le tuvieron que hacer reanimación durante mucho tiempo, se habla de una hora, bueno, hasta que lograron compensarla y bueno, la pudieron llevar a un centro asistencial. Luego creo que tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia por San Pablo. Estaban volviendo aquí para Buenos Aires. Hola Jonathan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bien. Primero saludarte y Gracias. felicitarte por este acto que tal vez tiene que ver con tu profesión, pero bueno, no deja de ser, ¿no? Muy, muy elogiable todo lo que tuvieron que hacer para que esta pasajera pudiera, bueno, superar ese mal momento. Muchas gracias. Sí, la verdad que fue una situación bastante extrema la que nos tocó pasar porque, como comentaba, veníamos atravesando el Atlántico, estábamos a 2 horas de San Pablo y nos avisan de cabina que hay una persona que está inconsciente que necesita ayuda médica. Y cuando llegamos al lugar, al sector del avión donde había sucedido el episodio, nos encontramos con que hay un montón de pasajeros alrededor, en círculo, las azafatas, eh, la gente estaba toda alborozada, incluso atravesábamos zona de turbulencia, es decir, el panorama era ese, y la señora se encontraba en el piso, tendrá alrededor de 40, 45 años de edad, y estaba inconsciente con deterioro neurológico en el piso. Hicimos la primera aproximación médica y a los 10, 15 minutos intercurrió con un paro cardiorrespiratorio. Ah, Eh, Iniciamos las maniobras de RCP y yo estaba arrodillado a la cabecera de la paciente y mi colega estaba a los pies también arrodillada, porque son pasillos muy estrechos. Los tripulantes del vuelo, o sea, que estaban a los laterales, no podían abandonar su asiento porque no había otras zonas seguras para que ellos estén. Y la mayoría de la gente hablaba neerlandés en ese sector. Tuvimos que buscar personas de otros sectores del avión que se acercaran para que nos hicieran las traducciones. Las maniobras más intensas duraron alrededor de 30 minutos. Tuvimos que ir intercambiando con mi colega y con algunos voluntarios las compresiones, pero logramos que recuperara el pulso la paciente. Y a partir de ahí empezó todo lo que fue la terapia de sostén hasta llegar al aeropuerto. Inmediatamente hablamos con el capitán y le solicitamos el descenso de emergencia y calcularon que alrededor de 1 hora, 45 o 2 horas íbamos a estar en San Pablo. La segunda complicación fue el manejo de la vía aérea, digamos, para garantizar que la paciente pudiera oxigenarse. Y tuvimos que emplear lo que se llama cánula de Mayo y faltaban algunos elementos en el avión, como por ejemplo el ambú, le faltaba un dispositivo, un adaptador, una ujú. válvula para que pudiéramos usarlo de manera eficaz. Y teníamos una reserva de oxígeno que en ese contexto es limitada porque eran 2 tubos, la paciente tenía alto requerimiento y es decir, cuando llegamos a San Pablo estábamos casi en la reserva del segundo tubo. ¿Supiste la suerte que corrió después, una vez que pudieron descender y la cargaron en una ambulancia para llevarla a un centro asistencial? La paciente, la verdad que no pudimos tener más información. Sé que la paciente llegó estable, pero con deterioro neurológico. Eh, Intentamos comunicarnos con las embajadas, no hubo información. Y KLM en los distintos sectores que llamé de la empresa y no me pudo dar respuesta. Algunos periodistas de Holanda me contactaron para pedirme datos y tratar de continuar con esa investigación, Ujú. para tratar de averiguar cuál fue el desenlace final del episodio, pero la verdad que hasta ahora no hemos tenido novedades. Yo firmé la historia clínica del avión, dejé mis datos personales, me comentaron que se iban a contactar conmigo para darme información, pero hasta ahora no hubo ningún contacto. Jonathan, Alejandra Castillo, eh, Hola. no había desfibriladores lo que se usa, ¿no? En estos casos. Sí, un DEA, que es un dispositivo automático. Ajá, Estaba en el avión, ¿eh? Estaba el dispositivo, ajá. lo empleamos de hecho, no tenía un ritmo desfibrilable la paciente, es decir, que no hubo necesidad de dispararla, Ujú. dispara de manera automática.
No hubo necesidad de hacerlo, pero lo que faltaban eran otros elementos, porque el cuadro de la paciente ameritaba lo que nosotros llamamos en medicina manejar la vía aérea, es Ujú. decir, para poder garantizarle una oxigenación, pues estamos hablando de 2 horas hasta el aeropuerto más cercano, entonces lo normal de saturación es alrededor del 100% y la paciente tenía 60%, entonces estaba en una situación crítica de la parte respiratoria. Bueno, servirá este episodio para que algunas aerolíneas tomen nota, ¿no? Y Sí, tengan estas provisiones. Me parece muy interesante y muy importante, por lo menos tenerlo en Espe- cuenta a futuro. sí, la verdad que esa es una de las cosas que estábamos discutiendo con los tripulantes, porque se atraviesa todo el Atlántico, se bordeó la costa de África, es decir, son muchas horas de vuelo y es necesario quizá en algunos casos contar con un personal capacitado para manejar emergencias arriba del Claro. avión. Claro, no hay médicos, Entien- ¿no? no, no hay médicos. Mm. Ellos se valen de una Claro, estadística que dice exacto. que generalmente hay un médico en cada vuelo, pero bueno, cuando no es así, eh, incluso si fuera así, digo, el médico que puede estar arriba del avión, a veces no, quizás no esté capacitado para manejar una emergencia, puede pasar, hay muchas especialidades hoy por hoy y la medicina está bastante fragmentada, entonces hace que uno, después de un tiempo, cuando se empieza a especializar, pierda quizás las nociones generales de emergencias. ¿Qué Y es especialidad algo tenés habitual, que vos? puede pasarle a todos. ¿Qué especialidad tenés, Jonathan? Yo hice clínica médica en el Hospital San Juan de Dios y después estudié reumatología en el Italiano de La Plata. Ajá. Jonathan, la última pregunta de mi parte y Sí, obviamente agradecerte el contacto. ¿Alguna vez te había tocado pasar por una situación parecida? No digo igual porque seguramente igual no, pero parecida a esta. la verdad que hemos vivido bastantes emergencias en la guardia, pero nunca con estas características, porque estos adicionales de estar en el aire, no tener espacio, no saber con qué dispositivos uno cuenta, eh, la barrera idiomática, las turbulencias, la Tenías verdad que son todo. una serie de cosas que hacen que este episodio, bueno, uno no se lo va a olvidar nunca más. Nunca más. Jonathan, te agradecemos mucho el contacto y obviamente de nuevo, desde aquí, de nuestro lugar de trabajo, no, agradecerte, ¿no? Por todo lo que has hecho. Dejaste muy bien parada la ciudad y obviamente a la universidad donde te formaste. La verdad que siempre el agradecimiento para la universidad pública que nos permitió formar y más allá de la vocación que uno tiene, están los ejemplos que le tocó vivenciar y por eso tengo suerte. Mi familia primero y después los grandes profesores de la universidad, del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Italiano, que justamente ahora estaba con el doctor García Salinas y Sebastián Magri, que son mis mentores. Ujú. Así Bueno, que agradecido por todo eso. muchísimas gracias, Jonathan, por el A contacto. ustedes, a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Jonathan Mareco, hablando de esta experiencia, un médico de La Ujú. Plata, ¿no? Que le tocó vivir en este vuelo tan, Hay que tan, tener coraje, uff, ¿no? Más allá de la profesión hay que tener tremendo. coraje.